Vengo de Colombia, desde las hermosas tierras de donde nacen los ríos, donde está el viento, el aire puro que nosotros respiramos y que todos los seres respiramos. Vengo a colaborar. Aquí hemos venido entre varios, digamos, un grupo bien grande de la organización UMIYA, Unión de Médicos Indígenas y Yaceros de la Amazonía Colombiana. Somos 5 pueblos, somos miembros de esta organización. Estamos entre el pueblo Inga, pueblo Siona, pueblo Nasa, pueblo Cojam, pueblo Kamsá, pueblo Coreguaje y pueblo Siona. Si me queda uno, pues me disculpo. Y los 5 pueblos estamos ubicados en 3 departamentos de Colombia: en el departamento de Caquetá, Putumayo y Cauca. Los 5 pueblos hemos sido declarados en riesgo de exterminio físico y cultural por la Corte Constitucional. En el 2009 nos declararon que estamos en riesgo de desaparecernos, los pueblos indígenas, las culturas. Y pues ya hemos llegado hasta aquí para expresarnos lo que nuestros abuelos, nuestras abuelas sienten de sus territorios. ¿Qué está pasando con la espiritualidad de los pueblos amazónicos, con la planta sagrada, que ha sido milenaria? Entonces, ayer tratamos de territorio, ahora estamos ya tratando de protección del conocimiento ancestral como patrimonio de los pueblos indígenas para la humanidad. Nosotros como pueblos hemos venido luchando en esa guerra, en ese conflicto. No solamente, ahora ya esa lucha se ha expandido. No ha sido solamente sobre la importancia, digamos, de la madre tierra, de los recursos que hay en ella, sino ahora ya hemos pasado los límites a hablar también sobre el tema de la espiritualidad, porque eso anteriormente nadie hablaba, nadie se expresaba, eso solamente estaba en los territorios, pero ahora se fue de los territorios, de nuestros territorios, y están hablando con otros lenguajes que nosotros casi no entendemos, los pueblos, y eso nos preocupa bastante a los pueblos originarios, quienes hemos sido los dueños de esa planta sagrada, esa planta milenaria que nuestros ancestros nos dejaron para seguir cultivando y perviviendo de generación en generación. Entonces hemos llegado hasta aquí con dos objetivos, digamos así, objetivos o como lo quieran llamar, tristes, pero también el indígena, después de tener tanta humildad, yo siempre sé decir, esa humildad creo que nos hicieron llegar cuando hubo la invasión de territorios y la evangelización, porque querían callarnos a los pueblos indígenas. Y como con tantos genocidios que llegaron a los pueblos, entonces los pueblos como que nos quedamos bien ocultos, bien callados, bien escondidos, y para seguir nuevamente seguir sufriendo la invasión, ya no solamente de los recursos mineros que tenemos, recursos de hidrocarburos, todo eso, sino el conocimiento, la sabiduría de los ancestros, y que es nuestra guía, nuestra pervivencia. Entonces hemos llegado hasta aquí para decirle que la medicina ancestral para nosotros es la vida. Y hablamos por acá, escucho, ¿no? Hablan de templos, de escuelas, y hay que poner un nombre propio a las cosas. Por ejemplo, para nosotros, los pueblos indígenas amazónicos, pues los abuelos no tienen templo, pero el templo para nosotros es entender la casa grande de la madre tierra, porque en ella vamos a encontrar todo lo que nosotros necesitamos para el sustento de la vida. Sino que, pues, muchos de nuestros hermanos también indígenas y no indígenas se han
pasado por encima de nuestros derechos que tenemos como seres humanos y como pueblos indígenas. Hablamos de que los pueblos tenemos derechos. Está el convenio 169 de la OIT, que hay que respetar a las culturas, a las plantas sagradas que los pueblos indígenas tenemos en nuestro territorio. Pero eso está cambiando y eso nos preocupa a nosotros. Eso es como decir, por ejemplo, ¿dónde se fabricó el vino? ¿Quién es el dueño del vino? ¿Quién es el dueño del whisky? ¿Quién es? Y nadie lo puede. Allá, si alguien llega, digamos, si los pueblos amazónicos fabricamos un vino y ponemos que de aquí salió, pues creo que seguro prácticamente vamos a ser castigados y denunciados. Y entonces nosotros también vemos de ese mismo ángulo. ¿Por qué no hay un respeto hacia las culturas, hacia los pueblos? Que no entiendo, todavía no llego a entender cuando escucho a muchos decir que están en ese estudio, en ese proceso de investigación, a ver cuáles son los beneficios que contiene la planta, sabiendo que para nosotros no ponemos contenido. No es una sustancia, no es alucinógeno, no es una molécula. En eso tenemos que tener bien claro, respetando a los pueblos. Es una planta milenaria, es una planta sagrada, una planta que tiene espíritu y que cura el alma, que cura el cuerpo, que cura las diferentes enfermedades de los seres humanos que sufrimos de esas enfermedades. Entonces, ese conocimiento, no podemos decir que esa planta que es tan milenaria, pues, podemos decir que es de todos, y todos no necesitamos de esa planta. Créanme que no necesitamos. Hay algunos que lo están buscando con una sola razón, es la comercialización. Para realizar la comercialización, y ahí vienen las malas prácticas. Porque yo estoy escuchando, en diferentes partes estamos hablando de que tienen centros, de que tienen escuelas, aquí hay certificado, aquí vendemos certificado. Eso no se trata de la planta medicinal, la planta sagrada, no se trata de centros, de seguir construyendo escuelas ni de templos. O sea, el que entiende bien el templo es la casa donde llegamos, es la madre tierra. Eso es lo primero que tenemos que entender como seres humanos. De verdad que la especie humana está contaminada, está enferma. Y necesitamos curarnos. Y tenemos que buscar la sanación. Pero siempre y cuando respetando a las culturas ancestrales, milenarias. Y esa cultura, ¿dónde está? ¿De dónde viene la originalidad de la medicina tan poderosa, tan sagrada que es? Viene de las culturas indígenas. Ahí estamos nosotros, representando la Amazonía colombiana. Como pueblo, también está su Amazonía, tiene su Amazonía no solamente Colombia, también representamos, si no estoy mal, somos 9 países que representamos. Y donde estamos los pueblos indígenas, pues ahí está la cultura, ahí tiene su ciencia, su sabiduría, su conocimiento, que nuestros ancestros milenariamente, ancestralmente nos han dejado. ¿Y con qué finalidad? Para seguir protegiendo, cultivando, como hijos que somos, como hemos venido. No podemos cambiar. Nosotros aquí no podemos, como hermanos que somos, no podemos cambiar la palabra de la planta sagrada. Porque para otros no, los que no conocen pueden decir es una planta nomás. Para nosotros, todas las plantas son sagradas. Plantas medicinales, todos tienen su sentido, todo tiene su significado, porque son espíritus que están conectados con la madre naturaleza. Y también el ser humano está conectado con ellos. Los ancestros, antes de llegar la invasión y hasta ahora, los que nos quedamos vivos, digamos, como dice un compañero aquí, en la ceremonia decimos, pudieron hacer todo lo que quisieron con el tallo, pero nunca pudieron con las raíces, y nosotros somos las raíces. Entonces tenemos que pensar bien claro qué estamos haciendo con la planta milenaria, con la planta que ha sido sagrada para nosotros, que ahora hablamos de que ya está cambiando. Estoy escuchando y por eso es la gran preocupación. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué está pensando la especie humana? De aquí, ¿qué es lo que va a pasar de aquí a 10 años? Pongamos eso, un poquitico, digamos. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué está pasando?
todos con sus escuelas, todos con sus templos, pero ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Qué beneficios están prestando para las comunidades o para la humanidad que está enferma? Tenemos experiencias de días en nuestro territorio que han participado en los templos, que han estado en las escuelas, llegan buscando sanación. Y yo me pregunto y les pregunto a ellos, ¿qué está pasando con ustedes? Ustedes estuvieron en un templo, ¿y por qué vienen a los pueblos indígenas buscando? ¿Y qué pasó en ese templo? ¿No curaron? Que no. Entonces, ¿qué están haciendo? ¿Para qué está el templo? ¿Por qué construyeron esa casa? ¿Por qué buscan a los abuelos? Y cuando llegan a los abuelos, ay, gracias, van agradecidos, se curan. ¿Será que es un milagro? ¿O es que dónde está la ciencia? ¿Dónde está el poder? ¿Dónde está la sabiduría? A nosotros nos tiene aquí, es el mundo globalizado, el mundo del capitalismo que nos tiene preocupados todos los días. En Colombia nosotros casi prácticamente como colombianos no podemos expresarnos. Nos quieren cada día acabar, callar con las voces de los pueblos originarios, con esa voz que hemos venido milenariamente practicando, hablando, que vengo de esa cuna, que no cambio. Ahora porque no nos entendemos, pues me toca expresarme en español, porque si no, si estuviéramos todos de mi pueblo, hablar en lengua materna, para decirles qué estamos haciendo. No nos expresamos casi en Colombia. El miedo también existe. El miedo de la familia, porque los que estamos aquí hemos puesto nuestros corazones, nuestro espíritu para enfrentar a toda esa ola que nos ha tocado vivir y seguiremos viviendo. En Colombia, para nosotros, como pueblos amazónicos, no tiene otro sentido que es nuestra guía espiritual.